Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hablar de aproximación numérica, que después lo que nos va a permitir también resolver ecuaciones diferenciales de una manera aproximada, pero vamos a empezar por la noción, digamos, básica, que es la de aproximar la derivada, o como también se le llama, derivación numérica. Para ello, nosotros vamos a ir directamente a la interpretación geométrica de derivada de una función en un punto. Si bien vamos a tener una gráfica en la filmina siguiente, les recuerdo que la derivada de una función en un punto geométricamente era la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Vamos entonces en la próxima filmina a hablar de eso con más detalle. Bueno, como les decía, aquí está señalada la recta tangente a la curva en el punto x sub y. La imagen por la función f de x sub y la vamos a denotar como y sub y. Y está el punto, digamos, y sub i más 1 e y sub i menos 1. Igualmente puedo espaciar más puntos hacia adelante y hacia atrás. Y vamos a considerar en toda la clase que los puntos están espaciados o distribuidos uniformemente. Bueno, ustedes se darán cuenta, mirando este grafiquito, que yo puedo, obviamente, aproximar la pendiente, o sea, la derivada en el punto por el cociente incremental sin el límite, ¿cierto? Bueno, esa es una primera aproximación para decirlo de alguna manera directa, que no hay mucho trabajo. Después vamos a ver que sale más así, en la filmina siguiente va a salir también esa aproximación, pero nosotros vamos a obtenerla de una manera analítica, digamos, directa. Bueno, uno de nuestros viejos conocidos es el desarrollo en serie de Taylor o polinomio de Taylor de una función en punto que ya anteriormente habíamos hablado que es, digamos, una forma de aproximar una función por un polinomio y que esta aproximación es válida porque se cumple una propiedad que nosotros la conocemos de Q, diciendo que Q es denso en R, es decir, todo número real se puede expresar como límite de una sucesión de números racionales. Bueno, toda función continua en el intervalo AB, pongámoslo sencillamente así, se puede expresar como límite de una sucesión de polinomios definidos en ese intervalo, con lo cual yo siempre la puedo aproximar por polinomio. Bueno, la serie de Taylor de una función de orden n con resto de peano de orden n más 1 de esta forma se puede escribir de esta manera. Ustedes lo estudiaron en análisis 1. Necesitamos que la función esté definida en el intervalo, obviamente, que tenga sus n más 1 primeras derivadas continuas en el intervalo y que, por supuesto, esta x que yo tengo acá esté en el contenido en el intervalo, pero próximo al punto donde yo estoy desarrollando la función. En sentido general, de acá yo, en lugar de escribir x, por ejemplo, puedo imaginarme que x es a más una cierta aproximación, ¿verdad? Con lo cual yo puedo transformar toda esta ecuación en esta primera forma que está acá, en la cual desarrollé hasta la primera derivada y el resto entonces de orden 2. Cuando yo pongo h, yo estoy poniendo el delta x también. Da lo mismo poner o h o delta x. Pero yo puedo considerar que este x está a la derecha de A o a la izquierda de A. Por eso yo lo puedo dividir, lo puedo representar de esta segunda forma. En la primera expresión se dice que es hacia adelante y la segunda expresión se dice que es hacia atrás. Fíjense, que si yo trunco en la primera derivada, ¿verdad? Estas dos expresiones, el desarrollo de estas dos expresiones,
me permite obtener dos aproximaciones muy simples de la primera derivada de una función. La primera, que es la derivada, o sea, la aproximación hacia adelante, y la segunda, que es la derivada aproximada pero hacia atrás, tal y como nosotros vimos en la primer filmina. Siguiendo una idea similar, yo voy a seguir hasta la segunda derivada y en lugar de, como habíamos hecho antes, voy a expresar estas dos aproximaciones incluyendo hasta la segunda derivada. ¿Lo ven? Una es hacia adelante y la otra es hacia atrás. Si yo resto ambas expresiones, fíjense que f en x sub i se simplifica y me queda otra aproximación para la primera derivada que se llama centrada. ¿Por qué? Porque fíjense que involucra el punto hacia adelante y el punto hacia atrás en esa aproximación. Por eso, en la página anterior nosotros teníamos la diferencia dividida hacia adelante y hacia atrás. Bueno, acá tenemos la diferencia centrada. Un razonamiento similar me permite obtener a mí una fórmula para la segunda derivada. Es decir, si yo desarrollo hacia adelante y hacia atrás en la serie de Taylor y llego hasta la derivada de tercer orden, ¿verdad? Y trunco después en esa derivada de tercer orden, miren cómo está aquí. Si sumo ambas expresiones, se darán cuenta que se simplifica porque tengo un sexto de la tercera derivada h3 y acá tengo menos un sexto, con lo cual al sumar esas dos expresiones se cancela, lo que pasa lo mismo también con la primera derivada. Y este es un detalle que les quiero apuntar. Se supone que las fórmulas de aproximación que nosotros obtengamos no involucren las derivadas de orden inferior, es decir, se supone que yo cuando aproxime la segunda derivada no involucre la primera derivada. Cuando obtenga la tercera no involucre ni la segunda ni la primera. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se supone que yo estoy aproximando con los valores que me dan, con los nodos que me dan. Y no que tenga que pasar obligatoriamente por la primera derivada o la segunda o las que sean. Porque ustedes saben que nosotros definimos recursivamente las derivadas de órdenes superiores como la segunda derivada es la primera derivada de la primera, la tercera derivada es la primera derivada de la segunda y así sucesivamente. Bueno, acá no queremos recurrir a ese esquema, queremos calcular directamente las derivadas con un esquema en el cual solo intervengan los datos iniciales. Bueno, en este ejemplo tengo una función, obviamente que es coseno de x, que quiero calcular de una manera aproximada su derivada, que yo sé que es el seno, y tengo 5 puntos, que son los que yo voy a usar. Por lo tanto, voy a calcular utilizando esos puntos, ya sea hacia adelante en esta primer columna y después centrado acá y voy, digamos, a comparar con con el valor real que me da el seno en estos puntos. Bien, ustedes pueden corroborar los cálculos sin ningún tipo de dificultad. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y se pueden obtener otras aproximaciones? Sí, se pueden obtener otras aproximaciones, pero para ello necesito considerar más puntos y si bien no es difícil, es, digamos, un poco largo. En la misma serie de Taylor, yo puedo considerar varios puntos, es decir, aproximaciones al punto A, en el cual estoy calculando, o X sub I, como quieran llamarle. Entonces, a partir de eso yo puedo obtener, en dependencia de la cantidad de puntos que involucre, yo puedo obtener distintas expresiones. Por ejemplo, en la primera derivada, si es hacia adelante, tengo esta a la izquierda que ya la conocía y tengo esta a la derecha que involucra 3 puntos. X sub i,
x sub i más 1, que es el siguiente, y x sub i más 2, que es el segundo hacia la derecha. Lo mismo pasa para la segunda derivada. Acá tengo con 3 puntos y a la derecha tengo con 4 puntos. Para la tercera derivada la tengo para 4 puntos a la izquierda y para 5 puntos. ¿Por qué? Porque recuérdense que yo necesito, mientras va subiendo el orden de la derivada, ir involucrando más puntos. Obviamente, puedo siempre obtener una mayor aproximación en general cuanto más puntos involucre en dependencia del paso h que considere. El mismo razonamiento de la filmina anterior es válida para el caso de las diferencias centradas con un matiz particular, y es que la primera derivada, si la diferencia centrada con la primera derivada, la primera aproximación lo hicimos con un punto hacia adelante y un punto hacia atrás, o sea, x sub i más 1 y x sub i menos 1. Si yo quiero involucrar más puntos, tengo que involucrar 2 hacia adelante y 2 hacia atrás, como viene en esta primera aproximación acá a la derecha. En el caso de la segunda derivada, ¿verdad? Yo tengo 3 puntos, x sub i, el de adelante y el de atrás. Por tanto, si tengo que involucrar más puntos, tengo que involucrar 2 más hacia adelante y 2 más hacia atrás, que me queda esta expresión acá con 5 puntos. Y lo mismo razonamiento me lleva para la tercera derivada. Tengo 4 puntos, por tanto voy a tener que involucrar 6 puntos. Con lo cual ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que las derivadas de orden par involucran de orden impar involucran un número par de términos, siempre, no importa con la cantidad de puntos que sean, porque es la misma que está hacia adelante y hacia atrás. Y las de orden par involucran un número impar de términos porque está centrado en el punto en el cual estoy calculando las derivadas. Bueno, acá en este caso tengo las fórmulas, digamos, de diferencias hacia atrás, que son muy similares a las que hablamos en el caso de hacia adelante, aunque lo que tengo que pensar siempre es que en el punto donde estoy calculando la derivada funciona como un espejo, es decir, como un eje de simetría para las fórmulas hacia atrás con respecto a las hacia adelante que vimos hace 2 filminas. Bueno, hemos visto una forma de aproximar las derivadas. En un trabajo que publicamos este año con otro colega, se define lo que es la n derivada de una función de esta manera. Fíjense que eso depende de un parámetro alfa, que es en realidad el orden de la derivada, que puede ser un medio, por ejemplo. Y yo puedo calcular, entonces, lo que estoy diciendo es que puedo calcular la derivada de orden un medio de una función. Bueno, si este límite existe, se dice que la función es derivable o n derivable en el punto t, digamos, y es de orden alfa. Pero además, si la función es derivable en el sentido ordinario, o sea, en el clásico que nosotros conocemos, se cumple que la n derivada de una función es el núcleo, que es esta función que está acá, por la derivada ordinaria de la función. Con lo cual, si yo despejo, lo que estoy diciendo es que de aquí yo puedo obtener una nueva fórmula de aproximación, y es, en dependencia de quién sea el núcleo, yo puedo obtener diferencias hacia adelante o hacia atrás para calcular la derivada de una función en un punto de una manera aproximada. Fíjense que si f mayúscula es 1, es la aproximación hacia adelante. Si f mayúscula es menos 1, es la aproximación hacia atrás. Con lo cual, ustedes tienen acá un panorama mucho más amplio y, como les decía, pueden calcular la derivada para n, la derivada de orden un medio de una cierta función. Pero además, esta última expresión lo que les dicen es que pueden aproximar la derivada usando distintas funciones.
Técnicamente esta derivada es algo así como una derivada direccional, pero en R, cosa que si yo tengo que ir a la interpretación geométrica, perdón, lo que estoy diciendo no es la secante en el sentido estricto, sino son otras secantes las que yo tengo que considerar.